¿Cómo están? Estamos en un capítulo más, el tercer capítulo para ser exactas, de Ultradistancia Being Unlimited. Yo soy Paulina Tapia. Y Cintia Espinosa. Y hoy les vamos a platicar, ¿de qué les vamos a platicar? Bueno, hoy para dar la introducción, vamos a leer un fragmento del gran Yanis Kouros. Este personaje es uno de los máximos representantes de la ultradistancia a nivel mundial. Tiene récords en prácticamente todas las distancias, regularmente en pista. Es un personaje que hasta la fecha muchos de sus resultados, muchos de sus récords siguen vigentes o que recientemente algunos se fueron rompiendo, ¿no? Entonces, bueno, él además escribe y hace unos años hizo un artículo muy interesante al que llamó el gran error contra el ultramaratón. Y lo que les voy a leer ahorita es un pequeño fragmento que nos va a dar la introducción perfecta para el tema del día de hoy. Dice, venga. Es un gran error que algunas personas piensen y mucho menos intenten afirmar algo que no conocen bien, ya que no lo han experimentado en esencia, su esencia a profundidad. Nadie que no domine el tema de las ultramaratones debería escribir algún artículo o libro que describa sus aspectos reales. Una vez más, debe entenderse que este deporte no es para las masas. Falta de gran experiencia para ir más allá, algo que se manifiesta solo a través de grandes actuaciones, no en actividades fingidas, soñadas, atajadas. Solo podría hacerlo la persona que ha pasado por el deporte real y no por las fantasías. Aquellos que en su forma escrita o verbal no carecen de la verdadera esencia del ultra. Diría que, en última instancia, no es simplemente un error, sino también una arrogancia del espíritu metafísico del término real de ultra para degradarlo hasta sus pies y hacerlo desde su enfoque terrenal, de acuerdo con sus debilidades. Pero el mayor error y la mayor arrogancia hacia los principios del juego limpio y el espíritu atlético ocurre cuando algunos artículos o libros se refieren a los farsantes, sus actividades irreales y no válidas. ¿Por qué hay daño más allá de la injusticia? Engañar al público contra el término real de ultra y alentar a otros a buscar formas fáciles, promoviendo atajos, trampas. Si no protegemos al deporte de personas con actitud de atajo y de clubes u organizaciones con historial de trampas, la base del atletismo será destruida. Aquellos que han publicado historias falsas de personas falsas y sus actividades falsas ya han hecho un gran daño contra el funcionamiento real y su ideología eterna. Todas esas manías indican incapacidades, falta de valores y aceptación de la inferioridad. Además, disfrazarlas o promoverlas resulta criminal. Farsantes que utilizan la charlatanería para exhibir o vender su vacío. Todos los falsificadores y promotores, escritores o editores de mentiras, parámetros falsos y trampas son responsables de la actual ejecución del ultrarunning y sus representantes de la vida en general. Bueno, entonces este pequeño fragmento es de esos que, bueno, en lo personal es como que me arde la sangre, ¿no? Nada más de leerlo, de escucharlo. Y pues mucho de este podcast es recuperar la esencia del ultramaratón y defenderlo hasta sus más grandes ideales, ¿no? No sé qué opinas de lo que escuchaste. Sí, en realidad es como un volver a la esencia de por qué hacemos esto, ¿no? ¿Qué hay ahí que te podría llevar a mentir, a buscar atajos, a buscarlo hacer fácil? Pues si quieres fácil, sentarte en el sillón a ver Netflix es mucho más fácil, ¿no? Se supone que estamos aquí por una búsqueda de algo distinto, que tal vez va relacionado con lo que platicábamos en el primer capítulo, que si no lo han visto, ahí está, si no lo han escuchado, está en Spotify, que es, ¿qué nos da esto, no? Es un tema de trascender, es un tema... hay cierta grandeza, como de vernos humanos capaces de hacer mucho más. Y entonces, pues el llevarlo hacia el otro lugar, hacia el lado oscuro, por así decirlo, como de mentir. Entonces, sí, tú al final cada día sabes incluso el esfuerzo que tú imprimiste en cada entrenamiento, ¿no? O sea, tú siempre te quedas con la idea de si lo di todo o no lo di todo, ¿no? Y también una de las cosas que me gusta de la ultradistancia es precisamente esta parte de ponerte en un lugar vulnerable, ¿no? exacto. O sea, de saber que todo te puede pasar y aceptar esa responsabilidad, ¿no? Y al momento de atajar o al momento de mentir o al momento de, no sé, empezar a divulgar reconocimientos o cosas que realmente no lograste, se está perdiendo toda la esencia de la ultradistancia.
¿Y por qué lo harías, no? Por ganar una foto, por subirla, para obtener hoy likes, antes, pues no sé, un reconocimiento fácil. O sea, no puedo pensar en qué tipo de satisfacción te da eso, cuando tú en el fondo sabes que no es real, ¿no? Ahí también nos lleva como a este pensamiento de qué será, como la satisfacción de los pude engañar. Yo soy más fregón porque los pude engañar, ¿no? Pero es como, bueno, pues, o sea, si a esas vamos, ¿no? Al golpe y a la ley del más fuerte y don fregón, pues la ultradistancia no debería de ser el espacio, ¿no? La naturaleza, la esencia, el arte que hay detrás, justo es una invitación a todo lo contrario. Sí, y es un tema muy sí. amplio, o sea, desde el que realiza el deporte hasta el que o sea, desde el que lo ejecuta hasta el que lo critica, ¿no? O sea, el que se cree juez de un deporte que no ha vivido, que no ha hecho o que no ha hecho de manera limpia, ¿no? O de manera justa, o que no conoce lo que conlleva las situaciones, el ambiente, contra lo que vas a ir, ¿no? Entonces, este texto me gusta mucho porque realmente hace una crítica muy amplia, ¿no? No solo del ejecutor, también del crítico, ¿no? Claro, Entonces, sí. bueno, Es una invitación vamos a realmente a empezar. no juzgar, ¿no? Exacto. ¿Qué sabes tú si no lo has vivido? Y además, por más expertos que seamos en el tema, jamás estaremos literal en los tenis del otro, como para decir, él no Exacto. lo vivió, ¿no? Él no lo pudo haber Siempre hecho hay que así. tener exacto, siempre hay que tener ese margen de error, ¿no? De saber que todos somos humanos y que incluso cuando juzgamos los resultados de otra persona, ahí en medio están emociones, están sentimientos, están situaciones familiares, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a ver ahorita con un par de historias que vamos a contar. Va a ser un episodio a lo mejor para algunos un poco rasposo, pero es importante saber que no vamos a llegar a una conclusión, ¿no? La idea es generar un raciocinio, un espacio como de meditación, de pensamiento, ¿no? De que De empecemos reflexión. a ir más allá en el deporte y generar a lo mejor una opinión, ¿no? Hay casos que sí son muy concretos, donde pues no queda en duda, ¿no? Donde, hasta dónde puede llegar la trampa y que han sido casos muy famosos. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en casos de ultradistancia, aunque pues bueno, a lo mejor mencionaremos algunos que se hayan dado en maratón, que sean muy famosos, pero vamos a empezar con el caso de Robert Young, que fue uno de los ultramaratonistas más conocidos por hacer un gran fraude en la historia, ¿no? Mucha creatividad y mucha paciencia de este personaje que intentó hacer Transamérica y bueno, lo publicó por todos lados, ¿no? Era un buen deportista, era un buen atleta, de hecho tenía varias buenas marcas por ahí. Y entonces, pues fue muy sonado lo que iba a hacer, ¿no? El cruce de Estados Unidos. Entonces la gente lo empezó a seguir, ¿no? Obviamente la gente que está lejos, digamos, de este ambiente de la ultradistancia y que no sabe mucho de tiempos, ¿no? Pues era una gran noticia, o sea, una persona que va a cruzar Estados Unidos de un punto a otro, pues es algo inimaginable para Claro. muchos, ¿no? Pero para los conocedores de la ultradistancia y los curiosos, que son muchos actualmente, se empezaron a seguir este recorrido, ¿no? Y empezaron a revisar sus tiempos. Y una de las cosas que parecía sorprendente, pues era que en lugar de ir más rápido, en lugar de ir más lento, iba mucho más rápido, ¿no? Conforme Entonces, pasaban los para muchos, días. exactamente, ajá, se les hacía algo inverosímil, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente en un chat, digamos, en internet, ¿no? Donde se habla mucho de ultradistancia, pues empezaron a decir, no es posible que va a este paso en tanta distancia y en tal lugar llevaba tal paso, ¿no? Entonces, bueno, empieza a ser muy criticado hasta que uno de sus patrocinadores, ¿no? Incluso empezó como a decir, a interesarse en el tema, ¿no? Y entonces dijo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué consideran que está haciendo trampa Robert, no? Y entonces ya muchos le empezaron a explicar a nivel técnico el paso que llevaba, ¿no? La ruta en la que iba él corriendo y que no era posible que, pues, por ejemplo, no es bajada, ibas más rápido, ¿no? Entonces, pues empezaron a investigar hasta que llegó el gran día en el que una persona dijo, bueno, pues lo voy a acompañar, ¿no? O sea, de acuerdo a su GPS, voy a acompañarlo un tramo de la ruta pues para alentarlo, ¿no? Porque ya llevaba bastante distancia. Entonces lo empezó a buscar y no lo encontraba, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puede ser si el punto donde dice que está es aquí? Y lo único que él veía era una van
que iba manejando muy lento, o sea, No. prácticamente a 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Y entonces, o sea, él empezó a tuitear, ¿no? Ahí de, oigan, o sea, no veo al corredor, puso la foto de la van, ¿no? Así de, pues no hay corredor, ¿no? Entonces, esta información llegó a digamos, al de Robert, ¿no? Y entonces dice el corredor, pues yo me puse al lado de la van y pues yo no alcancé a ver para adentro, pero era una persona que iba manejando muy lento, ¿no? Y era el único punto de referencia. Entonces, bueno, este corredor se va y de la nada otra vez Robert aparece, ¿no? En la ruta. Claro. Entonces, no, yo aquí siempre estuve, ya sabes, ¿no? Así Yo fui al estaba baño. atrás de la van haciendo pipí. Ajá, exacto. Entonces, bueno, fue un caso muy sonado, muy criticado, siempre negó completamente que él hubiera hecho trampa, pero bueno, fue súper evidente. Obviamente todos los logros que él haya tenido anteriormente, si fueron buenos o no, pues ya Claro. nadie los consideraba, ¿no? Y pues también, o sea, un fracaso porque ya más adelante él se queja de tener un dolor, se va al hospital y bueno, no termina ya la, este, el recorrido de cruzar América, ¿no? La Transamérica. Y pues ya, o sea, digo, aparte él ya sabía, ¿no? Que ya era un fraude porque ya nadie iba a creer en su logro, Claro. ¿no? Sí, ya no Que valía en la este pena el caso, esfuerzo. exacto, que en este caso dices, bueno, pues mucha gente que no sabe de eso, ¿no? O que no se entera, pues se puede ver engañada, ¿no? O sea, es como en país de ciegos el tuerto es rey, Claro. que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahora ya estamos en una época donde es más fácil comprobar tiempos, pasos, ¿no? Pues sí, de alguna manera descubrir a la gente que está haciendo trampa, que yo creo que no es tanto el hecho de exhibirlos, ¿no? Pero sí también es poner un alto a este tipo de situaciones, de decir, oye, nuestro deporte no es eso, ¿no? No queremos gente que haga eso. Exactamente. O sea, no solo es por pararlos a ellos o porque yo quiero garantizar que él no lo logre si está mintiendo. Más allá de eso, que sí genera coraje como de este tipo, ¿qué le pasa? Es un tema como de no manches además el camino de los otros, ¿no? Porque además si tú te empiezas a volver las únicas referencias que hay es como de, pues en el ultramaratón cualquiera lo logra porque pues, es bien fácil mentir, ¿no? Es tan largo que quién te Exacto, ve. Entonces es como, exacto. no, hay muchísimo trabajo detrás. Y también lo cierto es que pues es un ejemplo de creatividad mal usada, ¿no? Desafortunadamente. Totalmente. No, y de paciencia, porque perder el día en un carro a esa velocidad, o sea, por Dios, Pero imagínate, o no, sea, al no, final no me lo implica un imagino. esfuerzo, como dices, de tiempo, de ir ahí, o sea, pues ya nos tendríamos que meter en otro tema así emocional y gigante, como de el vacío que tiene esa persona para invertir tanto en buscar un, así, rayo fugaz de fama, ¿no? Porque al Que de final hecho eso es aquí lo es que donde probablemente puede, querían. exacto. Que de hecho aquí es donde puede entrar un poco este debate de una buena o mala persona, ¿no? Porque cuando tú analizas un poco más su vida, pues sí te dice que tuvo una infancia difícil, ¿no? Que venía de una familia complicada y dices, bueno, ok, o sea, eso puede hacer que la gente busque cariño y que busque a la mejor atención o que busque fama, pero ¿hasta dónde, o sea, se puede permitir a una persona? Porque al final todos tenemos circunstancias, o sea, Claro. todos hemos tenido un pasado difícil, a lo mejor sí, unos más que otros, totalmente, ¿no? Pero entonces aquí vendría la pregunta, o sea, ¿qué somos capaces de aguantar o tolerar? ¿O está bien que la gente lo haga para superar sus carencias afectivas o no? ¿No? O No, sea, o es hay una situación historias difícil. maravillosas de grandeza de estas mismas personas que tuvieron una infancia dura o una historia dura y demás, que entonces salen y se convierten así en luchadores apasionados e incansables, ¿no? De esas Ahí podríamos tienes el contar caso montones de de, historias. claro, ahí tienes el caso de Timothy Olson, ¿no? O sea, una persona que literal de salir de la cárcel ganó la Western States, ¿no? O sea, hay formas de enfocar esta energía, ¿no? Pero pues a Exactamente. veces se van por el camino fácil. Exacto, yo también tengo pues unos casos bastante creativos, de, por ejemplo, un par de hermanos gemelos, ¿no? La ventaja, que además el tema de los hermanos gemelos cuando son gemelos idénticos, pues ha de ser una tentación Hasta las constante como novias, de, exacto, güey, ve tú, porque hoy me va a ir muy mal, ¿no? Ayer el hice algo y examen, seguro me va ajá. a ir muy mal. Entonces, pues aquí, tal cual, la creatividad vino en dos hermanos que en una carrera en Sudáfrica que se llama Comrades Marathon, que son 90 kilómetros, y bueno,
lo empezó a correr uno y lo terminó de correr el otro. ¿Cómo se dieron cuenta? Wow, muy bien. Ellos lo que necesitaban era un director de arte, alguien de continuidad que les dijera, a ver, güey, tu reloj va en el lado derecho y no en el izquierdo, ¿no? Porque como se dieron cuenta, fue porque en una foto durante la carrera, él traía el reloj de un lado, y en otra foto él lo trae del otro lado, y además uno de los hermanos tiene una cicatriz que el otro no tenía, ¿no? Entonces, además... Y nadie la cubrió, sí, nadie lo consideró. O sea, desafortunadamente hasta para mentir se necesita talento, ¿no? Totalmente. Si no, cualquiera lo haría. Entonces, pues son estos pequeños detalles que de pronto no piensas, pero si mientes, pues tendrías que estar pensando en todo eso, ¿no? Entonces, sí. Así fue aquí y en... Que no estamos dando consejos. No estamos diciendo... O sea, ¿cómo se viene el reloj? No estamos dando consejos. No estamos dando consejos, ni maquíllense las cicatrices. Es más bien que, pues al final, tal vez la ambición en estas historias les gana tanto que entonces se vuelven tiempos súper sorpresivos. O sea, personas que es como, o sea, porque nadie me voltearía a ver si yo hubiera acabado en el lugar 127, pues nadie me voltearía a ver así de si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Pero no, o sea, decido ser la número uno y de pronto es, ¿y esta persona de dónde salió? A ver, y ya que vamos viendo el recorrido, salen las cosas, ¿no? Entonces ahí también hay un tema de ambición. Sí, claro, que de hecho ahí tienes casos buenos y casos malos, porque precisamente Yanis Kouros, cuando hizo Espartatlón la primera vez, llegó de noche, o sea, cuando nadie lo esperaba, ¿no? Entonces, cuando la gente ve que él llega, todo el mundo afirmaba que este cuate había hecho trampa. O sea, todo el mundo dijo, no puede ser, es imposible que hayas corrido tan rápido. Y él se enojó tanto que el siguiente año mejoró su marca y volvió a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando nada debes, nada temes y voy y lo hago otra vez, ¿no? Pero también hay casos como este que mencionas, o incluso en maratón está el famosísimo caso de Rosy Ruiz del maratón de Boston, que llegó así, celebró y según cansada y casi se desmayaba y bueno, todo un show, o sea, un espectáculo teatral impresionante que si no lo han visto, métanse a YouTube y busquen su llegada al maratón de Boston, ¿no? Y dices, güey, o sea, ¿cómo le hiciste para actuar tan bien? Debería estar en Televisa esa mujer, ¿no? Y después descubrir, pues que no, o sea, que había sido una mentira. Sí, bueno, así también está el de esta chava que era reina de belleza de uno de los estados de Estados Unidos, que se llama Gorman, Mouth Gorman, que igual, o sea, bueno, aquí ella no hacía un acto teatral, sino que llegaba pues en reina de belleza a la meta, pero en unos pasos, ¿no? Corto, largo. Exacto, saludando así para un lado, para el otro, en Julia Roberts pasando por el pasillo. Pero aquí lo que me parece muy cañón de ella es que ella estaba a punto de ser parte del equipo mundial de Skyrunning. Tenía marcas, tenía patrocinios, o sea, la mentira en verdad, cuando la fabrican con inteligencia, la pueden llevar hasta un lugar muy alto, ¿no? O sea, pero sus marcas anteriores sí eran, ¿sí eran legales o no sabemos? Desafortunadamente hoy ya no se saben porque dentro de sus marcas 3 se encontraron que eran ilegales. Lo que ella hacía era cortar, o sea, pasaba como por los tapetes, por los espacios de medición, pero se dieron cuenta porque era como, esta llega como demasiado en reina de belleza, ¿no? O sea, como muy fresca y tropical. Y en una de las carreras que ella hizo, en donde ya la cacharon y de ahí empezaron a analizar carreras hacia atrás y encontraron 3 que fue evidente que no, entonces ya no supieron si las otras fueron, pero ella ya estaba para el equipo de 2018 de Skyrunning World Championship y ahí pues bueno, le quitaron el lugar, el patrocinio y demás. Lo que pasaba con ella es que no la veían en el trayecto, ¿no? Entonces era como, pero esta que hora corrió tan rápido si yo nunca la vi. Entonces, pues, o sea, también, no sé, o sea, por más que quieras controlar todas las aristas, me parece que se vuelve complicado. Y sobre todo en distancias tan largas, en donde te pudiste haber topado a mucha gente y demás, cuando ya estás en esferas como de tanta fama, ¿no? O sea, ya eres de los que corren rápido y de los élite y demás, y de pronto y está en donde estuvo todo el tiempo, ¿no? Entonces, con ella lo que pasó qué bueno.
hay casos de niñas que de verdad, o sea, no se despeinan. O sea, a mí me tocó ver, por ejemplo, a Sabrina Morán en 24 horas. O sea, yo echa una piltrafa a las 12 horas y esta mujer, el peinado intacto y es una mujer que corre severo. O sea, ella no hace trampa, no nada, pero está, o sea, es una niña muy bonita y es una niña que no se despeina. Y a las 24 horas esa mujer parecía, tocada por los ángeles, ¿no? Y a mí me podían pasar y darme una moneda para que me ayudara, ¿no? Entonces, bueno, Pues al final, también. ajá, ese es otro de los parámetros. O sea, justo este texto que tú leías, como de nadie tiene la verdad y no hay características absolutas, ¿no? O sea, no porque llegues Exacto. peinada, quiere decir que no corriste. No porque llegues Ajá, hecho un trapo, quiere decir que corriste, porque también puedes fingir. ajá. Pero pues sí, desafortunadamente la suma de las cosas de pronto genera ciertas sospechas y ante la sospecha, pues en estos casos sí se ha visto que han sido trampa, No, ¿no? y pueden haber casos incluso muy trágicos, ¿no? Fue muy sonado el caso de Frank Mesa en Estados Unidos, de una persona ya de edad que ganaba su categoría en diferentes maratones, y pues de repente, como a todo, ¿no? Le cayó la ley, le cayó el karma, y entonces empezaron a investigar sus maratones, y no era un elite, o sea, era un corredor amateur que simplemente ganaba su categoría, ¿no? Y un día descubren que se subía a una bicicleta, o sea, y entonces empiezan a encontrar fotos donde él estaba montado en una bicicleta, ¿no? Y se bajaba y entonces corría a otra parte del maratón y así ganaba, ¿no? Y siempre presumía sus logros y era muy conocido, digamos, por la gente, su gente, ¿no? Y fue tanta pues, su mala suerte, ¿no? Que cuando detectan esto y se hace un caso tan popular en Estados Unidos y empieza a salir en todos los medios, no tardó mucho en que se suicidara, ¿no? Qué Pues bueno, terrible. pues imagínate el peso, sí, el peso de nuestras decisiones, porque seguramente para él pues, las carreras lo eran todo, ¿no? Pero una mala decisión pues también puede conllevar a muy grandes y fatales consecuencias. Claro, sí, al final, si están haciendo eso, como decíamos, puede que venga de un vacío gigante que los lleva a actuar de esta manera. Me recordaste un caso en el que había en The Across the Years, es un cuate que se escondía en los Sunny Rents. Entonces, digo yo, Además del lugar más asco. incómodo del mundo Sí, para meterte, ¿no? porque todavía el que iba en el coche, pues bueno, ¿no? Ahí te llevas Aire tus papitas, acondicionado, tu coquita, tu sí, sí, no sé, el musiquita, vas tan Netflix. lento que hasta te puedes poner una peli, ¿no? Y difícilmente vas a Ajá, escuchar, pero en un Sunny Rent, que pues qué por asco. Dios. Pero además, o sea, en Across the Years, pues puedes estar ahí 1 hora o 10 o 24 o 48 o 72, ¿no? Entonces, Ah, es un evento por tiempo. sí, entonces él se llama Kelly Agnew y lo que hacía, que aquí lo que me sorprende es tan obvio que uno pensaría, nadie va a hacer eso, ¿no? Él lo que hacía Ajá. era, pasaba, marcaba su inicio de loop, se metía al Sunny Rent, esperaba lo que uno tardaría así en promedio a cerrar el loop, y entonces salía del baño y hacía como que lo cerraba. Entonces ahí contaba una vuelta, se volvía a meter al baño. Empezaba así, dejaba pasar el tiempo como si él estuviera haciendo otra vuelta, salía del baño y hacía como que venía cerrando, ¿no? Entonces aquí igual se dieron cuenta porque nadie lo veía en el trayecto más que en el conteo de las vueltas. Pero Ajá. imagínate estar tan, o sea, imagínate tus ganas y tu necesidad, y llegué a él Sí, por lo sí, que sí. decíamos de el caso del que se quita la vida. Imagínate la necesidad que, pues, cuando fallas, pues es tanto el peso que decides quitarte la vida. Aquí imagínate la necesidad que en verdad estás dispuesto a pasar todas esas horas en el baño con tal de romper el sistema. No, y además hacer hasta incluso un cálculo numérico mental como para que tus vueltas incluso consideres tal vez tu grado de cansancio, no sé, ¿no? O sea, Para que no se vuelva es que sí, evidente, ¿no? sí, Entonces, se necesita mucha creatividad. mucha creatividad, mucha paciencia, muchas ganas de hacerlo. Sí Yo me no sé parece. si, o sea, es que yo no creo que sea tanto maldad, o sea, no sé si sea como una travesura, como que esta travesura genere adrenalina, ¿no? Como la gente que roba o la gente que roba, pero que no tiene la necesidad de robar, Ajá, ¿no? Que sí es que más es. ¿Cómo se llama? esta travesura. Ajá, los que tienen este tema, que no es
que es una enfermedad y que lo hacen por la adrenalina. ¿Mitómanos? No, porque los mitómanos son los que mienten, ¿no? Ajá, pero bueno, al final ellos también lo hacen por la satisfacción del logro, ¿no? De Ajá. la mentira. Sí, por eso te decía, o sea, no es Cleptómano, tanto maldad, porque cleptómano. bueno, cleptómano. Sí, porque tampoco es maldad de pues de matar a alguien, ¿no? O de herir a alguien, o sea, no sé, o sea, a lo mejor es más la travesura, pero pues, o sea, es otra vez llegar a este punto de no queremos que pase eso en el deporte, ¿no? O sea, queremos un deporte limpio, queremos un deporte honesto, ¿no? Y entonces aquí también, pues puede ser muy ambiguo este término para mucha gente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, así como decíamos hace rato, tanto los que actúan como los que juzgan, porque en toda esta búsqueda de información que hemos tenido, pues también de repente encuentras a gente que te das cuenta que no entiende nuestro deporte, ¿no? O que lo juzga desde un plano que no debe de ser juzgado, ¿no? La gente que critica el comportamiento, por ejemplo, de alguien en una carrera, no está bien. Si tú lo has hecho, no está bien, ¿no? Porque tú deberías de saber que cuando tú estás en una carrera, tus emociones suben y bajan, ¿no? Es como juzgarte con tu relación con una pareja, pues vas a tener emociones arriba y abajo, ¿no? O sea, ni la otra persona va a ser un diablo, ni va a ser un ángel todo el tiempo, ¿no? Entonces, es también el entender lo que decía Yanis en su texto, ¿no? O sea, les falta alma, les falta ese sentimiento de saber lo que es estar ahí parado, lo que es estar luchando, lo que es pasar por adversidades, porque cuando no lo sientes, es muy difícil. Cuando no has llegado tan lejos, ¿no? Porque Giannis fue muy criticado porque él decía que un ultra no era ultra hasta que pasabas los 200 kilómetros, ¿no? Pero, y mucha gente dijo, este payaso, ¿no? Pero no, realmente las sensaciones, las emociones te convierten en otra cosa que Sí. ni tú conoces, en una cosa que no controlas, ¿no? Entonces, pues tiene mucha verdad. Entonces necesitamos un deporte que sea visto desde los ojos de una o varias personas, ¿no? Que realmente lo entiendan, que sepan de él, que lo hayan sentido, no necesariamente a lo mejor vivirlo en carne propia, ¿no? Pero gente que ha estado presente a lo mejor en los eventos, ¿no? Y que puede decir de un lado más humano estas altas y bajas, y de ser así, pues entonces no vamos a ser tan críticos, ¿no? Como cuando Paula Radcliffe le andaba del baño e hizo ahí en la ruta en el maratón y que los medios la juzgaron, dices, o sea, ¿quién es capaz de juzgar a una mujer que corre esa velocidad y que de repente de verdad no pudo controlar algo, ¿no? Claro. Y qué horror que seamos tan irrespetuosos como para estar ahí, voltear y las cámaras y las fotos, güey, ¿dónde está tu honor, no? Es ahí cuando dices, no solo los atletas, también los espectadores deberíamos de tener un poco de conciencia, ¿no? De la persona que está ahí, que se está enfrentando a algo y que está luchando, ¿no? Sí, y Pero por bueno, ejemplo, pues los casos que de pronto tienen un éxito y en la siguiente carrera no les va tan bien y es como, ¿ves? Seguro el que fue un éxito no fue real. Es como, como, güey, sí, o sí. sea, no eres Superman, ¿no? O sea, no quiere decir que si en un halago bien, todas me tiene que ir bien para que sea válido mi logro, ¿no? O sea, Sí, somos sí, tan sí. humanos o son tan humanos que pues hay días buenos y hay días malos, así es la vida, ¿no? Y el Y también se ultramaratón convierte, no es distinto. no es distinto. Y también se convierte en una carga emocional muy fuerte, ¿no? O sea, la gente que desde afuera es capaz de criticar a otra persona y decir, no, seguro no va a acabar tal carrera, ¿no? ¿Quién te crees tú para decir que alguien no va a acabar? Cuando no conoces su mente, su esfuerzo, su cabeza, ¿no? ¿Con qué actitud puedes hablar tú? Y muchas veces esa gente es gente que ha tenido más fracasos que victorias en su vida, entonces no es justo, ¿no? O que no ha hecho nada, ni siquiera lo ha intentado, ¿no? Entonces, o por otro lado, la persona que dice, no, fulanito seguro va a ganar y va por el primer lugar y el otro atleta está así como de, puta, ojalá que gane porque si no, voy a hacer que mi país se sienta. ¿Cuántos futbolistas no han llegado incluso al suicidio o incluso atletas japoneses, ¿no? O de diferentes países por o no haber metido un gol o haber fallado en una carrera, ¿no? De tanta presión y ruidos externos, ¿no? Sí, de Por acuerdo. expectativas. Está, por ejemplo, el caso de una atleta china que se llama Yao Miao, que si tú hoy buscas, está pues considerada como una de las grandes estrellas del ultramaratón, porque pues sus tiempos, su esfuerzo, sus resultados, su carrera, todo ha sido maravilloso. Y escucha su historia y pues sí, salió de la nada, ¿no?
pero creo que eso Ujú. le da como muchos más votos de grandeza, o sea, y es que Claro. viene de un lugar en donde, o sea, ¿qué hacen los chinos en el ultramaratón? ¿No? Nada, ellos no son ultramaratonistas. Pues imagínate qué maravilloso que si viene de la nada y de un lugar donde no son ultramaratonistas, pues creo que es todavía mucho más valioso el decir, ella salió de ahí, lo intentó, buscó y buscó, Claro. ¿no? Pero sí, de Ajá. pronto la respuesta es como un poco, pues hacia lo más fácil, la salida fácil que es juzgar o hacer menos o, no sé, también de pronto hay mucha envidia, entonces se vuelve un tema difícil como de cómo abordar, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, fue, o en donde llegó la luz y el spot sobre ella, fue en UTMB, en la CCC, hizo un tiempazo maravilloso y pues sí, ciertamente era un nombre no conocido, ¿no? Cuando UTMB, pues generalmente están ahí como todos los cracks, todos los nombres famosos y demás, y de pronto llega esta personita, porque además es así como toda chiquita, flaquita, y hace un tiempazo que nadie se esperaba porque pues nadie la conocía. Y pues la respuesta que tuvo es, no, es un tema de dopaje, ¿no? Entonces, Ok. al final no hay una respuesta real de si hubo dopaje o no en distintas carreras durante esa temporada que fue 2018, si no me equivoco, que tuvo éxito, pero pues a la par también estaba el tema como de si es dopaje o es más bien un tema como pues medio de racial, medio de discriminación, medio de a quererlos hacer menos en un deporte en donde ellos no tenían nombre, ¿no? Ellos como país. Que Entonces, tampoco queremos eso en nuestro deporte, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, de un tiempo para acá, han crecido mucho los oaxaqueños. O sea, los oaxaqueños han hecho varias marcas, han sobresalido, ahí tenemos varios casos, ¿no? Entonces, imagínate si nosotros dijéramos, ay, no, porque son oaxaqueños, no, pues no, o sea, realmente qué padre o sea, que puedan de repente brotar estos estelares, ¿no? Y que se vayan al mundo. Sí, es una situación muy triste, pero bueno, también es bueno recalcar que no solo pasa en un país, ¿no? Pasa en todo el mundo. Y ahora imagínate en una competencia tan grande como UTMB. exacto. Y que nos debería de invitar a pensar por qué de pronto nuestra primera reacción o la primera reacción es como negarlo. ¿No? Es un tema del beneficio de la duda, o sea, más bien es como, ¿por qué no una curiosidad? O sea, veamos qué está pasando ahí, que de pronto surgió ella tan buena, porque además también a la par estaba su novio que se volvió su entrenador como ya en cierto momento en donde ella pues realmente se veía el potencial como corredora. Entonces los dos estaban logrando resultados increíbles y entonces, ¿por qué no que se despierte cierta curiosidad, como de veamos qué están haciendo ahí, veamos qué están haciendo los oaxaqueños, veamos qué están haciendo tal, ¿no? En lugar de en ¿Qué pueden automático decir, aportar? ajá, Exacto, decir, no, a nuestro eso deporte. seguro es trampa y no es válido, y ya luego averiguo, ¿no? Entonces, el golpe que eso implica para el deporte, ¿no? En automático quitarle el valor y ya luego veo y te digo, ah, perdón, creo que sí, sí, lo que hiciste sí era válido, ¿no? Y seguramente necesitábamos tu opinión, ¿no? No, o sea, obvio Exactamente. no. Pero bueno, o sea, a lo mejor muchos que nos escuchan dicen, ay, no, qué mala onda, eso sí no se hace, ¿no? Pero también sería bueno analizar cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo en nuestro deporte, ¿no? Porque muchas veces ves llegar a alguien a la meta y dices, ay, no, o sea, si está bien gordito, ¿no? ¿Cómo le Claro, hizo? Entonces, ajá, con base en la apariencia de la gente, empiezas a sospechar, ah, pero ¿qué pasa si el que cruzó la meta es delgado, alto, musculoso y el Capitán América, mexicano, ujú, ¿no? Ah, no, entonces sí, o sea, ese cuate está muy cañón. Pues no, o sea, también eso, también es racismo, ¿no? O sea, también el juzgar a la gente de por su aspecto, ¿no? Porque hay corredores que corren horrible, o sea, me refiero a la postura y ujú. son La rapidísimos, forma. ¿no? O sea, y muchas veces la forma, el tamaño, ¿no? No define un resultado, hay cosas más fuertes, ¿no? Y entonces tenemos que analizar qué tanto también nosotros hemos hecho eso, porque también eso daña nuestro deporte, ¿no? Incluso también las mujeres que yo creo que como mujeres también tenemos muchas cosas que sanar, ¿no? Porque también es eso, también es lo mismo, o sea, tú ves a una mujer corriendo más rápido que tú y es, ¿por qué corre más rápido que yo si está, no sé, corre chueco, está más gordita o lo que sea, ¿no? Y no, o sea, no debemos de tener esas actitudes, ¿no? Tenemos que apoyar.
a quien sea que esté adelante de nosotros o atrás de nosotros, ¿no? Independientemente del aspecto. Muchas veces también, a veces vemos a la gente, no, es que tú no vas a poder hacer eso, ¿no? Uf, o sea, ¿por qué no? Claro. ¿No? O sea, más bien es como sí, ¿no? Ajá. O sea, eso es bien importante, o sea, es una lección del ultramaratón, ¿no? También, y es lo que queremos en nuestro deporte, el que seamos más cordiales, más atentos con la gente y el no definir a una persona por cómo luce, ¿no? De hecho, en otro capítulo vamos a hablar de unas de las grandes enfermedades, ¿no? Del deporte, de cómo esta necesidad de la apariencia física, ¿no? Puede llegar a dañar tanto la vida de un atleta que para nosotros a lo mejor tiene mucha perfección física, pero que dentro de ellos están viviendo un infierno, ¿no? Espiritual. Cuando nosotros les decimos, ay, está perfecto para competir en ese peso, y por otro lado, cuando ves sus realidades, dices, no manches, o sea, ¿cómo pueden pasar por eso, no? Por una presión social. Entonces, bueno, pues es parte de... Y dentro de esto, ahorita que estábamos hablando del dopaje, entra otro tema muy interesante, que son cómo la tecnología ha influido en el deporte, ¿no? Y entonces tenemos el caso de los tenis de carbón. Este caso ha sido muy sonado porque, pues evidentemente a lo largo de la historia, pues siempre hemos usado la tecnología, ¿no? No es como que todavía corramos descalzos y no podemos ser puristas en su totalidad de nuestro deporte, ¿no? Porque para ser puristas diríamos, bueno, pues hay que correr desnudos, descalzos por la selva, ¿no? y comer hierbitas y tomar de sin ríos. comida, sino que ahí mientras corres y llegas a la meta también cazas, ¿no? Exacto, exacto, pero también ya llegó un momento en el que la tecnología ha rebasado muchas fronteras, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nuestro deporte se va a convertir en una competencia humana y hasta dónde se va a convertir en una competencia de marcas, ¿no? De tecnología. Esto es muy importante porque en el caso, por ejemplo, de los tenis de carbón, pues el carbón es un material que se empezó a utilizar, el carbono se empezó a utilizar mucho para, digamos, como media plantilla, ¿no? O sea, y lo que tiene de beneficio es que no se deforma y al no deformarse también genera como una especie de trampolín, ¿no? Entonces te hace avanzar más rápido. Está comprobado que su reactividad puede incrementar cerca de un 80%. Además, ayuda a mantener el tobillo, digamos, más estable, ¿no? Cuando tú vas corriendo. Eso te permite que haya menos desgaste muscular, incluso menos lesiones, ¿no? Entonces, bueno, para ahora que los tiempos, a partir de que estos tenis empezaron a salir a la venta, pues fue tras otra la noticia de se rompió el récord de 21 kilómetros de maratón, de ¿no? Y de hecho fue muy sonado cuando Kilian quiso también batir el récord de Yanis Kourous, perdón, y Yanis hizo una crítica, ¿no? Hizo una crítica que iba más dirigida hacia el por qué ahora creamos eventos con base en nuestras condiciones, con base en el clima que yo quiero, el día que yo quiero, ¿no? Sin competidores reales. Entonces, él dice, eso no es el deporte real, eso no es la ultradistancia, ¿no? La ultradistancia del deporte real es una competencia justa donde haya más gente, donde tú no pones ni el lugar, ni el clima, ni nada, o sea, donde todo puede ser aleatorio, ¿no? Todo puede ir en contra. Pero si tú pones todo a favor, entonces ya no estás yendo con la esencia del ultramaratón, ¿no? Entonces, bueno, el récord no lo rompió Kilian, pero después lo rompió un lituanio, me parece, no me acuerdo cómo, sí, creo que sí, lituanio. Lituania. Sí, lituano. Y ajá, y él sí rompe el récord, como por, no sé, 6 kilómetros, tampoco fue tanto, pero sí utiliza unos tenis de carbón, ¿no? O sea, sí fue en competencia, pero sí utiliza unos tenis de carbón, ¿no? Entonces, bueno, aquí queda la pregunta. ¿Fue válido o no? ¿No? Ajá. Aquí queda la pregunta abierta para todos bueno, o sea, ¿realmente es bueno que la tecnología avance tanto o no? Porque si bien es cierto que la tecnología la venimos usando, no daba esta reactividad del 80%, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un margen muy amplio ahí, ¿no? Entonces, bueno, también no queda en duda sus capacidades, o sea, obviamente son súper atletas, Kipchoge, ¿no? Aunque usó los mismos tenis, también es un súper atleta, pero ¿hasta dónde se puede permitir o ya mejor nos olvidamos
de la esencia de este ultramaratón? ¿No? Es una pregunta que podríamos analizar días. Y que creo que nunca nos va a llevar a una respuesta, ¿no? No hay un absoluto. Creo que saldrán más aristas y reflexiones, porque pues también es como, a ver, ponle esos mismos tenis a otro y a ver si lo logra, ¿no? A ver si logra ese resultado. Y como decías hace un momento, o sea, el tema de Kipchoge cuando hizo el sub 2 horas para el maratón, que decían, bueno, pero fue un evento como absolutamente preparado para él, llevaba pacers así formados como, ¿no? Como formación de pájaros que le rompían el aire. El láser marcando el tiempo. Pero aún así, pues ponle esas mismas condiciones a alguien más y hubiera logrado lo que logró, no sabemos, ¿no? Probablemente no. No sabemos. Entonces, y eso no quiere decir que está bien o mal, o sea, aquí hay que ser muy atentos porque ya vivimos en un mundo de extremos donde ahorita estamos diciendo algo y alguien ya se está rompiendo la cabeza de, no, ¿cómo creen? ¿No? O sea, yo soy pro Kipchoge, o sea, nosotras estamos en pro de todo lo que es el deporte y su esencia, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es de cómo nos ha alcanzado esta evolución y obviamente no nos ha alcanzado solo en temas deportivos, ¿no? O sea, en el día a día todo es tecnología, todo es más fácil, ¿no? O sea, ya esta realidad de Wall-E nos está alcanzando, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta dónde, ¿no? O a lo mejor se podría de repente, no sé, mantener pues, espíritu real de buscar romper una marca con actitudes un poco más puristas, ¿no? Tal vez. O sea, por ejemplo, yo sé que este evento del sub 2 se hizo como tratando de lograr esta marca, que no era realmente el querer demostrar que él era un superhumano, ¿no? O sea, fue como el decir, a ver si se puede, ¿no? Y vamos a dar las herramientas para ver si lo podemos hacer, cosa que está increíble, ¿no? Es pero también es bueno, sí, pero también es bueno seguir conservando esta esencia que ha conservado, bueno, ahorita ya nos fuimos para el maratón, pero bueno, esta esencia que ha conservado Kipchoge, de que también está yendo a los maratones, ¿no? También está yendo a los majors y también se lo está partiendo ahí. Entonces, sí, o sea, es un reconocimiento de que todos estos atletas que han logrado marcas, Kilian, Giannis, o sea, tienen un valor impresionante, ¿no? Pero más bien es un análisis de hasta dónde vamos a permitir que la tecnología, ¿no? Siga creciendo de esta forma. Ahora, por ejemplo, en el caso de los tenis de carbón, pues también se ha puesto ahí un debate porque pues mucha gente dice, no, pues sí nos hace más rápido, entonces los compramos, ¿no? Pero también está esta teoría de que tú no eres un atleta elite, ¿no? Entonces, tus entrenamientos son diferentes y el resultado que puedes tener, ¿cuál es? Que tú, por usar estos tenis que te usan de trampolín, cambias tu entrenamiento, ¿no? Entonces, sin esos tenis, puede ser que te lesiones, puede ser que ya haya cosas, músculos, ligamentos de tu cuerpo que ya no estén tan trabajados como antes. Entonces, hay incluso un artículo muy interesante que dice, también puede ser un tenis que haga peores a los mejores y mejores a los peores, ¿no? Y también la otra es, pues, que te alcance, ¿verdad? Que siempre tengas tu tenis de 8,000 pesos corriendo pilares. Porque mínimo te van a salir en unos 5,000 pesitos, ¿no? O sea, todas las marcas tienen algún modelo, pero pues por ahí rondan. Y en el caso de lo que nosotros platicamos, que es en el ultramaratón, pues considera que estos tenis te los echas de volada. También puede ser un beneficio para esa gente que sufre mucho de la carga muscular en gemelos y cosas así, ¿no? De que a lo mejor no tanto lo ves como una desventaja, sino como una forma de solucionar un dolor. Por eso al inicio del episodio les decíamos, o sea, no es todo en contra, ni es todo a favor, ¿no? Es como crear este análisis, esta discusión abierta y que pues muchos se queden pensando un poquito en toda esta plática, ¿no? Claro, sí, es una reflexión más bien sobre cómo abordamos este deporte, ¿no? ¿Por qué queremos estar aquí? Entonces, desde ese lugar es una invitación, uno, a que por supuesto sea limpio, o sea, nuestra invitación siempre va a ser a que sea limpio, ¿no? Pusimos casos de trampas famosas, porque claro que existe y la gente es muy creativa y además hasta es chistoso, ¿no? O sea, cuando yo oigo el que se encerraba en el baño es como, neta, no lo puedo creer, pero te empiezas a pensar cosas de ¿qué onda? O sea, el olor, Sí, bueno. sí. O Bueno, sea, también en Estados Unidos es lo último que quiero, ¿no? Entrar, o sea, por lo menos ahí hay papel de baño.
Exacto. Entonces, y sin embargo, pues esa fue su manera de hacerlo, ¿no? Pero la pregunta real es, ¿por qué estamos aquí? O sea, cuando hablamos de ultra, cuando decidimos hacer un ultra, cuando queremos ser parte de esto, ¿por qué quieres ser, no? Y ojalá sean por las razones más honestas, más válidas y más apasionadas para ti, que las tuyas y las mías pueden ser distintas, ¿no? Pero ojalá sea por ello. Y también como un poco, seamos un poco más amorosos con este deporte, ¿no? A veces somos muy duros en sí, con este deporte y creo que en mi caso yo lo veo como un reflejo de la vida, siempre te lo he dicho, para mí el ultra es así como la vida en chiquito, entonces seamos un poco más amorosos con lo que juzgamos, con lo que platicamos, con lo que hablamos, con lo que vemos y también tratemos de abordarlo desde un lugar más amoroso, ¿no? Permitámonos ser novatos en un espacio que es gigante, permitámonos aprender, fallar, ¿no? ¿Cuánto miedo nos va a fallar, nos da a fallar, que estamos dispuestos a mentir de maneras así indescriptibles, ¿no? ¿Por qué no mejor ser la más lenta, pero la que sí acabó? Hacerla más rápida, pero la que mintió. O sea, realmente me parece como mucho, mucho más humano y mucho más valioso el que va hasta atrás, pero decide seguirle y seguirle y seguirle al que llegó en primer lugar y pues no lo hizo, o sea, y cortó, ¿no? Entonces creo que son como muchas preguntas que nos llevan a cuestionarnos por qué la gente hace eso, o sea, por likes, por fama, por reconocimiento, por marcas, por dinero, qué tan válido es o no. Entonces, justo por ahí va, ¿no? Y lo mismo la Creo que tecnología. creo que lo que dijiste es muy, muy valioso. O sea, se me hizo algo muy bonito además, ¿no? Porque el verlo desde un lugar amoroso, desde un lugar diferente, ¿no? De dejar de criticar todo lo que vemos sin ser justos, ¿no? O sea, tratar de, si vas a dar una opinión, darla de forma justa o no la des o quédate callado 2 segundos, ¿no? O sea, para analizar si realmente lo que vas a decir genera o da un valor o no, si estás considerando el lado humano de la otra persona o no. La ultradistancia debe de ser un deporte puro, ¿no? En donde lo que dijiste ahorita, no está mal fracasar, lo que está mal es no quedarte a intentar, ¿no? Si el hecho de que tú estés en una carrera y te lleves una medalla que no ganaste, o sea, al final realmente no va a haber un valor para ti, o sea, a lo mejor mucha gente te va a aplaudir allá afuera, pero vas a llegar a tu casa y esa vacío, esa soledad va a ser difícil de sanar y vas a vivir en una mentira eterna toda tu vida, ¿no? Y entonces cuando ya estés más grande vas a decir, puta, no logré nada, ¿no? O sea, fueron puras mentiras. Entonces, yo creo que, o sea, primero analizar nuestra posición como ejecutores del deporte, ¿no? De decir, bueno, lo voy a hacer bien. Y sabes que no está mal querer, o sea, hay gente que realmente le gusta ser bueno, ¿no? O sea, le gusta que la gente le diga que es bueno y no está mal, tampoco es malo decir, soy bueno, soy chingón. Yo he escuchado gente que me dice, yo soy chingón para tocar la batería y no sabes la alegría que me da decir eso, porque yo sé la carga que conlleva, ¿no? El esfuerzo que conlleva practicar a lo mejor un deporte o un instrumento todos los días hasta llegar al punto de decir, soy bien chingón, ¿no? Claro. Pero Sí, que sí. realmente haya valido esa lucha, ¿no? Que realmente lo haya sufrido cualquiera en una competencia, ¿no? Si tú le ganas a una persona que está luchando a la par y tú ganas, claro que hay una satisfacción y no está mal y no hay que sentir pena tampoco por decir, lo logré, me quedé más tiempo, ¿no? Ajá. Pero es un triunfo ganado, es un triunfo sufrido, luchado, ¿no? Eso es muy, muy importante en nuestro deporte. Y por otro lado, el lado del espectador. Aunque tú seas muy bueno, no puedes juzgar a los que van atrás, porque no conoces su vida, no conoces sus historias y sus motivos. A veces creemos que todos hacemos este deporte por cuestiones, pues porque nos gusta, porque nos apasiona, ¿no? Pero hay muchos atletas que tenemos historias grandes, ¿no? De drogadicción, de alcoholismo, de superar incluso una vida de violencia doméstica en el caso de las mujeres, ¿no? Que vienen cargando una de emociones, ¿no? Y que salen a través del deporte. Entonces, antes de juzgar, antes de criticar, antes de decirle a una persona, no, no vas a acabar, ¿no? Claro. Déjala intentar, apóyala. Es muy diferente dar una crítica constructiva
pero esa crítica constructiva te la va a dar gente que sabe del deporte. La gente que te entrena, la gente que sabe de los números o tal vez organizadores que te pueden decir, ¿sabes qué? O sea, sí veo complicado que llegues a los tiempos de corte, ¿no? O sí veo complicado tal cosa, o que te orienten hacia este otro tipo de carreras, ¿no? Por ejemplo, las carreras por tiempo, ¿no? Que no necesitas ser el más rápido para llegar a un tiempo de corte, necesitas más bien ser muy constante, ¿no? O sea, es también al ser espectador, ¿no? Tratar de siempre ser constructivo y realista. O sea, no puedes darle a la persona sueños que no van a alcanzar, ¿no? Pero tampoco puedes tumbárselos solamente porque tú crees que no, o porque tú te crees experto porque hiciste una o dos carreras, porque eso no te hace experto. Ni haciendo 100 carreras te haces experto. Claro. De hecho, descubres todo lo que te falta por conocer, ¿no? Y entonces ser un poco más humanos, ser un poco más empáticos, ¿no? Y también sí ser un poco más analistas en la parte que lo requiere, ¿no? Lejos de las personas, la tecnología, por ejemplo, ¿no? El dopaje, por ejemplo. Criticamos mucho el dopaje, pero ¿qué tal nosotros con las aspirinas? ¿No? ¿Qué tal, Sí. ¿qué tal ¿Cuántos nosotros ibuprofenos te nos metemos? tomaste hoy? Claro, así que si la pastillita verde, ¿no? Que si no sé qué, o sea, ¿qué nos estamos Dos metiendo? pastillas verdes. Sí, o sea, pero al final es, no, Sí, no, sí. ese cuate se droga, ¿no? Y dices, y tú no. No, no, sí, y creo que justo ahí es tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? O sea, sí, los temas de dopaje existen, el deporte también es poder, en muchos casos lo ha sido, entonces, pues, o sea, hay naciones enteras que han tenido temas de dopaje, ¿no? Entonces, sí, claro que existe, hay casos famosísimos, hay que verlo, hay que observarlo, hay que incluso cuestionar, o sea, cuando pasaba en el tema de Armstrong con la bici, ¿no? Que era así como de, güey, sí, me mintió por años, sus logros no son válidos. Pero lo amo. Te juro que, Pero y lo él sigo mismo amando. decía, Ajá. yo todos esos años desafortunadamente competí con pura gente que se dopa igual que yo, ¿no? Que Ajá. se droga, Pero a mí perdón. me cacharon. Pero a mí me cacharon, exactamente, ¿no? Ajá. Pero entonces ahí te irías a cuestionar, pues tal vez el sistema, o sea, ¿qué pasa con el sistema que hace tanta presión en un deporte que entonces necesita ser, ¿no? Y ahí ya nos iríamos a un tema gigantesco. Pero entonces sí, sí existe, tratemos de ser lo más objetivos posibles, tampoco nos cegamos como si eso no pasara, claro que pasa, pero entonces la conversación tendría que ser mucho más amplia, ¿no? No nada más puedes Exacto. decir sí o no, es válido o no es válido, ganó o no ganó. No, la conversación es muy amplia. Y esta es la Tampoco, invitación de este capítulo, a que la conversación sea amplia. claro, tampoco queremos gente que ya sea hipster a partir de mañana y se meta solo miel, ¿no? Y se ponga sus vendajes de repollo y se tome remolacha cuando va corriendo, que eso lo explicamos en el capítulo pasado, si no me están entendiendo. Pero, ajá, no, tampoco, o sea, eso es ser un uso responsable de lo que tenemos actualmente, ¿no? Y también, pues, hacer críticas más constructivas, más justas, y entonces ya ponernos a pensar, ¿no? Si estamos criticando de más a una organización, si estamos criticando de más a un competidor, a un amigo, ¿no? Y pensar si nosotros realmente estamos en la posición adecuada. Eso no quiere decir que no emitas una opinión, pero a lo mejor vas a decir una opinión con más respeto, ¿no? O Claro. sea, con más calma, ¿no? No tanto con esta adrenalina, porque últimamente ya todo es odio, ¿no? Todos son guerras. Empiezas a ver conductas, digo, no solo me refiero a la guerra a nivel mundial, ¿no? O sea, vimos apenas lo que pasó en el partido de Querétaro, ¿no? O sea, digo, es lamentable el comportamiento humano, o sea, cómo te puedes dejar llevar en 2 segundos por una emoción antes de detenernos 5 minutos a pensar si eso es lo que queremos desde nosotros, de nuestro deporte, ¿no? Si eso es como queremos que nos vean nuestros hijos, ¿qué sienten nuestros hijos cuando nosotros criticamos tan duro a un amigo que quiere hacer una competencia, ¿no? Cuando alguien nos escucha diciendo que no va a acabar o que sí va a acabar y el dolor que le podemos generar y las dudas que le podemos generar a esta persona, ¿no? En lugar de ser pues un impulsor, ¿no? O sea, para nuestra comunidad en general, ¿no? Y tratar de más bien ver los cómo, tratar de orientar, ¿no? O sea, ahora con las redes sociales todos son jueces, todos son entrenadores, todos son, Sí, todos son expertos, ¿no? sí, sí. Y además
son expertos groseros, rudos, y eso no es justo, o sea, no es justo para nadie, porque lo que yo he visto es que la gente que sabe no habla y la gente que, Dice, que no sabe lee sí 4 habla. artículos en Facebook, dice mucho. Ajá, ella son súper expertos. Oye, no, siempre hay tintes medios, ¿no? Entonces, pues vamos a relajarnos, vamos a tomarnos las cosas con más calma, insistimos en cómo vemos el deporte. Queremos pues, que se vayan de aquí, de escuchar este capítulo, pensando, analizando y también, o sea, les queremos causar un dolor de cabeza como el que tenemos nosotros de, la tecnología está bien o está mal, ¿no? Porque es bueno mentalizarnos en eso y no en tocar el claxon 30 veces para que el güey de adelante avance. No, Sí, vamos a enfocar nuestra energía y nuestros pensamientos en cosas más provechosas, interesantes, ¿no? exactamente. Justo eso. Este capítulo se trataba de abrir una conversación, de dejarlos pensando y de invitarlos a que las conversaciones sean amplias, ¿no? A que no nos En quedemos paz. así, ajá, en el sí, en el no, en el tú contra mí, es déjame escucharte, ahora por favor escúchame. Entonces, esa es la invitación de este tercer capítulo de Ultradistancia. Si quieren dejarnos mensajes o alguna duda o algo, también nos pueden encontrar por Instagram a través de Gods Team México o por Facebook en Gods México o Gods Team México. Y pues podemos hablar de los temas que a ustedes les parezcan, ¿no? O incluirlos ahí, dar nuestra humilde opinión. A Exactamente. lo mejor no va a ser la que ustedes quieran escuchar, pero sin duda va a ser la más sincera y la más apasionada con este deporte. Muy pronto sacaremos un pequeño episodio de quiénes somos para los que no nos conocen, ¿no? De qué hemos hecho, porque pues igual a lo mejor nos escuchan y bueno, estas, ¿qué se creen, no? Y tampoco es que seamos unos eruditos de materia, pero pues, sin duda tratamos de estudiar, de analizar y pues de vivir el deporte como lo que mencionamos al inicio del episodio que dijo Yanis, ¿no? Lo hemos sentido hasta el alma, hemos vibrado con él y por lo mismo insistimos en que este deporte no son solo las carreras, ¿no? O sea, muchas veces los entrenamientos que podemos llegar a hacer, que son duros, que son competitivos, ¿no? O que son cuando tú te sientes muy mal, en muy mal estado físico, emocional y mental, y aún así lo sacas adelante, ese tipo de experiencias es el ir más allá, es el sentir y el vibrar realmente con esta ultradistancia. Exactamente. Entonces, la invitación es a que quien esté escuchando esto construya con nosotros este espacio, ¿no? Que nos cuenten qué quisieran escuchar, qué curiosidad tienen alrededor de la ultradistancia o también qué conocimientos tienen alrededor de la ultradistancia. A nosotras, pues nos encantará empaparnos de mucho más y de lo que la gente pueda compartir con nosotros, ¿no? Entonces, así es como cerramos este tercer capítulo de Ultradistancia Being Unlimited. Muchas gracias, Sin. Yo soy Paulina Tapia. Gracias a todos, gracias Paya.